Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad de estar aquí, en este lugar, el templo, Señor, de tu iglesia local, la IBE. Gracias por tu Santo Espíritu que mora en nosotros y que nos da, Señor, ese entendimiento para poder estudiar tu palabra, Señor, para poder también reaccionar y actuar en ella, Señor. Te pedimos que esta tarde tú estés en control de este servicio, que todos nosotros estemos atentos, Señor, a ese mensaje que tienes para nosotros. Bendice, Señor, a tu iglesia local, bendice a tu iglesia universal. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de servirte. Te pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo estamos? Amén. Bendecidos. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y porque Él nos da siempre esa oportunidad de poder compartir su palabra para poder estudiar y edificarnos unos a otros, ¿verdad? Estuvimos el día viernes, tuvimos un tiempo muy bonito de oración. Yo creo que si usted no está participando de este servicio, se está perdiendo algo muy, muy hermoso. Así que todos ustedes están invitados y le damos gracias a Dios por los hermanos que ya están sirviendo al Señor en diferentes áreas. Sabemos que el Señor está obrando grandemente aquí. El Ministerio de Niños se está estableciendo. Gracias por los hermanos involucrados. Hay muchas ideas en cuanto al Ministerio de Jóvenes. La Iglesia Dominical camina, el discipulado estamos ahí y la iglesia está creciendo y estamos contentos porque Dios está orando en medio de nosotros. Amén. Amén. Y vamos a continuar con el estudio, el libro de los Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo, Dios quiere darte una nueva oportunidad, Dios quiere darte una nueva vida. Y esa nueva oportunidad, ese nuevo comienzo, esa nueva vida solo se encuentra en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermosa alabanza que hemos tenido esta tarde, así que alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y esta tarde vamos a continuar en el capítulo 9, estamos ya en el versículo 16, estamos avanzando. Como les dije al inicio, vamos a ir paso a paso. El capítulo 9, 10 y 11 son unos capítulos un poco para muchas personas controversiales. Por eso es que nos hemos dado la licencia para poder estudiar estos capítulos verso a verso, siempre estudiando la palabra de Dios bajo su contexto, ¿verdad? Y tratar de encontrar esa palabra y ese mensaje que Dios quiso darle a su iglesia primitiva y por extensión a cada uno de nosotros. Así que si ustedes recordarán cuál es el argumento, cuál es el tema que el apóstol Pablo nos está enseñando en este capítulo 9, ¿recuerdan ustedes? ¿Cuál es el tema? Porque dijimos que es importantísimo para poder entender estos capítulos. Es importante. A ver, ¿recuerdan ustedes? Él está hablando de aquí cómo las personas son salvas. No, ¿verdad? Él está hablando aquí por qué no todos los judíos vienen a Cristo. Él estaba observando, él estaba predicando y mirando que muchos gentiles venían al Señor y por otro lado los judíos, sus compatriotas, no estaban aceptando el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y él estaba hablando sobre este tema. ¿Por qué no todos los judíos vienen a Cristo? ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? Ese era el tema de él. ¿Ha fallado Dios a su pacto? Y es importante, hermanos, que estemos siempre pensando en el argumento, en el tema que el apóstol está enseñando aquí en estos capítulos. Y Pablo, mis hermanos, si ustedes recordarán, él nos dice que no todos los descendientes de Abraham son el pueblo de Dios, ¿verdad?
Y lo mismo está sucediendo ahora. Él está diciendo que no se dan cuenta ustedes que no todos, solo por tener la sangre judía, son el pueblo de Dios, sino solo aquellos que han confiado en el nombre, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, dentro del pueblo de Israel, algunos, no todos, serán parte de ese pueblo. ¿Por qué? ¿Por ser elegidos? No, sino por venir a la fe de nuestro Señor. Pero los demás, por no creer en Jesús, el Mesías, ellos no serán parte de este pueblo elegido. Y este es el argumento, mis hermanos, el tema que el apóstol nos está enseñando. Y este argumento, una vez más, es importante revisarlo. Lo vimos ya en el capítulo 3, los versículos 1 al 3, la palabra del Señor dice así. El apóstol aquí está hablando y dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice, en todas maneras. Primero, ciertamente, que se les ha sido confiada la palabra de Dios. Y el versículo 3, pues que si algunos de ellos, dice, Dios les endureció el corazón, ¿no los eligió? ¿Qué dice? Si algunos de ellos, dice, han sido ¿qué? Incrédulos, no han creído, recibieron el mensaje, pero ellos decidieron no aceptarlo, ¿verdad? Dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y mira lo que dice el capítulo 2, ya estos pasajes los hemos estudiado, pero es importante, hermano, revisarlo. Capítulo 2, versículos 3 al 5. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y hace lo mismo, está hablando aquí a los judíos, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y mira lo que dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No está hablando aquí, pero tú porque fuiste elegido para condenación. No está diciendo eso, pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. En otras palabras, mi hermano, la razón por qué muchos judíos no son parte del pueblo de Dios no es porque Dios ha sido infiel, al contrario, es por la incredulidad de ellos, por su dureza, por no tener, dice el apóstol Pablo, un corazón no arrepentido. Mi hermano, Dios siempre ha sido fiel, Dios es fiel y Él será fiel. Dios quiere que ellos sean salvos, que todo su pueblo, pero muchos de ellos, nos dice el apóstol Pablo, que son incrédulos, no creen. En otras palabras, la responsabilidad, mi hermano, no está en Dios, la responsabilidad está en ellos que rechazaron el mensaje, que rechazaron al Mesías prometido. Fue su incredulidad y no un decreto electivo de Dios que deja a estos judíos fuera del pueblo elegido. Y como vimos la semana pasada, nuestro Dios escogió a Jacob sobre Saúl, no para salvarlo, ¿verdad? No para salvar a uno y condenar al otro, sino más bien, escogió a Jacob porque llamó a Jacob para ser el padre de este pueblo, ¿verdad? Como un instrumento para ser el canal de esta descendencia, de este pueblo que vendría, y de ese pueblo vendría, dice el Mesías, que sería bendición para toda la nación. Él no escogió a Jacob para salvarlo y a Esaú para condenarlo. Él tuvo un
un propósito, mi hermano, especial para este hombre. Y ahora, conociendo que los judíos estarían pensando quizás, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es que Dios está escogiendo a uno para algo y menospreciando al otro? Mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 14. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios porque escoge a Jacob y rechaza a Esaú? ¿Hay injusticia? Y él dice, de ninguna manera. Y la pregunta, mi hermano, es esta: ¿puede Dios elegir a unos y rechazar a otros incluso antes de que nazcan y seguir siendo Él justo? Esa es la pregunta. ¿Hay injusticia en Dios que escoge al hermano Miguel para ser maestro de la escuela dominical y deja a otro hermano fuera? ¿Hay injusticia de parte de Dios porque escoge al hermano Brian para ser ese instrumento de bendición a este pueblo allá en Cuba? ¿Hay injusticia? En ninguna manera, dice el apóstol. Es imposible, mi hermano, que Dios sea injusto, porque eso va en contra de su naturaleza. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, bondadoso y sobre todo es un Dios justo. Amén. Y para demostrar que Dios es justo en la manera como Él se conduce con sus criaturas, mi hermano, el apóstol Pablo trae a su memoria la manera como es que Dios trató a Israel y a Moisés en el tiempo pasado. Y eso es lo que dice los versículos 15 al 16. Mira lo que dice. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí lo agarré, Pastor Julio. Ahí está clavadito, bien claro. ¿No? Esta doctrina de la elección, ¿no? Esta doctrina de la predestinación del calvinismo, ¿no? Aquí está bien claro que no lo lee. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no dependa de que la persona quiere ir a la iglesia y arrepentirse, no depende del que quiera ni del que corra, sino de Dios. Pero ¿sabes qué? Como hemos venido hablando, tenemos que ver las cosas. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué es que el apóstol Pablo menciona esto? Y esto, hermano, nos trae a Éxodo, precisamente Éxodo 33, capítulo 33, versículos 18 y 19. Por eso es que siempre les vengo diciendo, es importante, hermano, armonizar la palabra de Dios. Lo que el apóstol Pablo, como dije, él trae a su memoria, porque sabemos que Pablo, mi hermano, el apóstol Pablo, era un erudito de la ley. Él conocía la ley. Y él trae a su memoria Éxodo capítulo 33, versículos 18 y 19, y él dice, él entonces dijo, está hablando aquí de Moisés, dice, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le responde, dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré, dice, el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Pero no solamente vale o sirve mencionar estos versículos que el apóstol Pablo trae a su mente, sino que tenemos que estudiar el contexto. ¿Por qué es que él menciona esto? Y si nosotros recordamos el versículo anterior, el capítulo anterior en Éxodo capítulo 32, ahí podemos ver que Moisés, en el capítulo 20, él recibe las tablas de la ley, ¿verdad? Pero eso no solamente queda ahí, sino que en el monte de Sinaí él recibe toda la instrucción
de nuestro Dios. Y nos habla la palabra del Señor en Éxodo que Moisés conversa con Dios recibiendo todas las instrucciones, toda la ley, y comienza él a demorarse. Y él se demora a tal punto que Israel se impacienta, y en su impaciencia, ¿qué es lo que sucede con el pueblo? ¿Recuerdan ustedes? Comete pecado, ¿verdad? Comete el pecado de la idolatría. Y esto es algo muy importante para todos nosotros. Hay que tener cuidado con la impaciencia. Muchas veces cuando nos volvemos impacientes, como dice el hermano Miguel, cometemos locuras, ¿verdad? Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus formas, mis hermanos. Y aquí vemos un ejemplo. El pueblo se impacienta y dice a Aarón, le dice, hagamos un ídolo para que vaya delante de nosotros. Entonces Dios le dice a Moisés, desciende, dice, porque este pueblo ha pecado contra mí. He visto que este pueblo es un pueblo duro de servir. Y Dios le dice a Moisés, ustedes van a revisar en casa en este capítulo, déjame destruirlo y haré de ti, dice, una gran nación, Moisés. ¿Y cómo le responde Moisés a Dios? ¿Cómo le responde? Oh Dios, qué gran idea que tienes tú. Y le vamos a poner a este nuevo pueblo la IBE. No le responde así, ¿verdad? Nos dice que él comienza a hablar con el Señor, le dice que tal cosa tú no la hagas. ¿Qué dirán los pueblos? Que trajiste aquí a tu pueblo para destruirlo, ¿verdad? Moisés, mi hermano, intercede por su pueblo. Y Jehová muestra misericordia. Y le dice, desciende. Y Moisés desciende. Y la palabra de Dios nos dice que Moisés destruyó el becerro de oro. Y en el versículo 26 del capítulo 32, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él, dice, todos los hijos de Leví. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Y aquí vemos algo muy interesante. Por un lado vemos a este Moisés intercediendo por el pueblo y diciendo, no destruyas a este pueblo. Pero sin embargo, cuando él viene, toma un grupo de personas de Leví y trae juicio a este pueblo. Y dice que murieron cerca de 3,000 hombres. Ahora, mira lo que dice el versículo 32. Moisés comienza a hablar con Dios, comienza a interceder y dice, por favor te pido que perdones ahora su pecado de este pueblo. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has. En otras palabras, es la misma oración de intercesión del apóstol Pablo, ¿verdad? Yo quisiera ser anatema. En otras palabras, quisiera irme al infierno con tal que mis compatriotas, los judíos, reciban salvación. Es lo mismo que está diciendo aquí Moisés. Ráeme ahora, dice, de tu libro que has escrito. Y Jehová, dice, respondió a Moisés, al que pecare contra mí, ¿qué dice? A este raeré yo de mí. Fíjense, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. En otras palabras, aquel que peca contra mí irá a la condenación eterna. Eso es lo que quiere decir, raeré yo de mi libro. Y esto, mi hermano, nos habla lo que el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 36 nos enseña. Cuando dice, el que cree en el Hijo tiene vida
Y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Lo que aquí estamos viendo es que el hombre que rechaza el mensaje del Señor, que rechaza al Mesías, tiene condenación eterna. No es que Dios ha creado a un grupo para condenación, sino es la persona que rechaza el mensaje. Y mira lo que dice el versículo 34. Vamos a seguir sobre Éxodo. Dice, ve pues, dice ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, dice, yo castigaré en ellos su pecado. Y dice, y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Aquí hay algo muy importante, mis hermanos. Dios mostró misericordia con este pueblo por ese pecado de la idolatría. Pero sin embargo dice, ¿sabes qué? Aquel que rechaza las reglas de juego que yo he establecido para ser salvo, esa persona será quitada del libro de la vida, ¿verdad? Y por otro lado, si bien es cierto, tengo misericordia, pero va a haber un día en el cual yo castigaré a este pueblo. Y luego en el capítulo 33, Dios le dice a Moisés, dice, lleva a este pueblo y mi ángel, dice, irá delante de ti, lleva a la tierra que yo les he prometido. Y el pueblo, dice, se vistió de luto, se entristeció por lo que habían recibido el mensaje de Dios, en el sentido que Dios iba a enviarlos, pero no su presencia, sino que el ángel de él iba a ir delante de ellos. Y luego nos habla este capítulo del tabernáculo y de la manera como Jehová hablaba con Moisés. Y cada vez que Dios hablaba con él, dice que una columna de nube descendía. Y cada vez que la columna descendía, dice que el pueblo adoraba. Y mira lo que dice el versículo 12 en el capítulo 33. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y me has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, dice, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y esta palabra, hermano, esta frase, ahora que quiero que me muestres tu camino, lo que Moisés está pidiéndole a Dios es, quiero conocerte personalmente, ¿quién eres tú? Y dice, y halle gracia a tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo a Moisés, mi presencia, dice, irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y el versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Este Moisés bien tremendo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Señor, por favor, no destruyas a tu pueblo, ten misericordia, ten clemencia. Y luego le dice, no, que no sea el ángel que vaya con nosotros, sino que seas tú. Y luego le dice, no solamente eso,
te ruego que me muestres, dice, tu gloria. Y el versículo 19 dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y esta frase, mi hermano, dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, la gloria de Dios. No es como nosotros pensamos. Moisés no estaba interesado, hermano, de ver una luz como una señal que vio a Dios. No. Lo que estamos escuchando aquí, lo que estamos leyendo aquí es que Moisés quería conocer personalmente quién era este Dios. Cuando Él le dice, muéstrame tu gloria, quiero conocerte, quiero saber más y más de ti. Y dice, y proclamaré, dice, mi nombre delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. En otras palabras, voy a darte una pequeña dosis. Voy a revelarme una pequeña parte de mi ser. ¿De quién soy yo? Moisés le dice. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no será mi rostro. No verás mi rostro, dice. Es muy interesante. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está, hermanos, refiriendo cuando él dice, tendré misericordia del que tenga misericordia, ¿verdad? Y si nosotros analizamos lo que hemos leído, podemos ver, mi hermano, en primer lugar, que Moisés intercede por el pecado del pueblo y él le pide a Dios no lo destruya. Luego vemos que Moisés le pide que no sea el ángel, sino su presencia, que vaya delante de ellos. Y luego vemos a Moisés que le pide, muéstrame tu gloria, muéstrame tu carácter, muéstrame tu persona. Quiero saber cómo tú tratas a tu pueblo. Eso es lo que Moisés está hablando. Y aquí hay algunas lecciones que nosotros como iglesia, y voy a hacer un paréntesis, que podemos aprender y sacar para nuestro beneficio. En primer lugar es la intersección, ¿verdad? Moisés oró por este pueblo. Y esto nos enseña, mi hermano, acerca del poder de la oración de intersección. Israel, escúcheme bien, recibió misericordia como el resultado de la oración de un creyente. Dios le dice a Moisés, he hallado gracia en ti. ¿Se dan cuenta ustedes lo que tú y yo tenemos, hermano? El poder de interceder por otras personas. Amén. ¿Cuántos familiares tenemos? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos compañeros de trabajo tenemos que necesitan precisamente recibir la misericordia de nuestro Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo tú y yo? ¿Qué es lo que estamos haciendo como hogares? ¿Qué es lo que estamos haciendo como iglesia? ¿Cuántos pueblos que necesitan el Evangelio? En el África, en el Medio Oriente, aquí nada más en Cuba, en nuestros países de donde venimos nosotros. Estamos orando, hermano. Estamos usando este poder de la oración, de intersección por esas personas. Interceder para que el favor, para que la misericordia de nuestro Dios caiga sobre ellos. ¿Cuántos hermanos que están pasando por dificultades económicas, emocionales, por enfermedades? ¿Estamos intercediendo, orando por ellas? Por supuesto. Nosotros podemos orar en todo lugar, en nuestros hogares, por último podemos orar mientras estamos trabajando, pero ¿sabes qué? A Dios le place
ver a su pueblo reunido como un solo hombre, orando, pidiendo, intercediendo, ¿verdad? Así que yo les animo, mis hermanos, a que podamos estar intercediendo por esas personas, especialmente por aquellas personas que necesitan el Evangelio. Pero hay algo más importante aquí. Si bien es cierto, Moisés intercedió por su pueblo, pero Moisés no fue una persona cualquiera. Moisés muestra, mi hermano, virtudes grandes como mansedumbre y humildad. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le dice, hey, déjame destruir a este pueblo? Voy a hacer una nación de ti. Él le dice no. Él muestra humildad. Él muestra mansedumbre. Y esta es otra lección para nosotros. Si bien es cierto, nosotros podemos interceder por otras personas, tenemos que cuidar nuestro corazón. Somos humildes, estamos mostrando humildad, estamos sometiendo nuestras vidas al Señor, estamos mostrando el amor a nuestros hermanos que necesitan de nuestras oraciones, o estamos tratando de cobrar revancha con ellos, ¿verdad? A lo mejor estamos, Señor, mira a ese hermano, mira a esta hermana, yo lo hago mejor que ella, o yo lo hago mejor que él. Estamos mostrando mansedumbre y humildad, como lo muestra aquí Moisés. Es el deseo de mi corazón que todos nosotros podamos crecer en esas áreas. Para poder interceder por las personas, nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que tener un corazón en armonía con el corazón de nuestro Dios. Amén. Pero hay algo más aquí que podemos aprender, hermanos. Y es la persistencia de Moisés. Moisés le dice, por favor, no destruyas a tu pueblo. Que seas tú, tu presencia, que vaya delante de nosotros. Muéstrame tu gloria. Esa persistencia que él hace. Y esa persistencia en base a las promesas de Dios. Porque Moisés sabía que él había prometido, que él había tenido un pacto con Dios, con su pueblo. Y en base a esas promesas le dice, Señor, él persiste. Tú prometiste. Tú no puedes hacer eso. Más bien pide más y más y más. ¿Cuán persistentes somos nosotros? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cuál es tu vida de oración? ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Estamos orando? ¿Estamos persistiendo en nuestra oración? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos persistiendo, tratando de conocer más y más? Porque mira, aquí hay otra cosa más grande. Él tenía este deseo de crecer espiritualmente. Él no se contentó con tener una relación ya conversando con Dios, era una relación tan grande, pero él dice, ¿sabes qué? Quiero más que de eso. Quiero conocer tu gloria. Quiero conocer tu persona. Quiero conocer quién realmente eres. Tenemos ese deseo, mi hermano, de crecer más y más, de conocer más y más a nuestro Dios. Estamos estudiando, meditando la palabra de Dios. Estamos orando. Estamos reuniéndonos, estamos asistiendo cada vez que estas puertas se abren. No para socializar, sino para conocer más de nuestro Dios. Amén. Es el deseo de mi corazón, que también tengamos, hermanos, este deseo. Que no nos contentemos, Señor, con el ángel. No, quiero tu presencia. Y no solamente tu presencia, quiero conocer tu gloria. Muéstrame, Señor, tu gloria. Que ese sea el deseo de nuestros corazones. Ahora,
¿Mostró Dios misericordia para con su pueblo? ¿De acuerdo a lo que hemos leído en eso? Por supuesto. Él mostró misericordia. Tendré misericordia del que tenga misericordia. ¿Verdad? Pero ¿quién estuvo intercediendo por ese pueblo? Moisés. ¿Verdad? Así que la misericordia de Dios, la manera como Dios, mi hermano, se conduce con su pueblo, no es de una manera antojadiza ni caprichosa. Había un hombre, había un creyente, alguien con la misma fe de Abraham que estaba pidiendo por este pueblo. A pesar que este pueblo, hermano, lo único que ellos merecían era juicio. Pero sin embargo Dios, por la intersección y por el amor de un hombre, Moisés, les dio una oportunidad más. Porque en el capítulo 34 de Éxodo, vamos a leer ahí que Él renovó el pacto con este pueblo. ¿Ah? Con los que quedaron. ¿Recuerdan ustedes que murieron cuántos? ¿Cuántos fueron asesinados? 3,000. Para darles una idea, mis hermanos, se dice, los estudiosos de la Biblia, que cuando Israel salió de Egipto, salieron más o menos 2,400,000 personas. Pero 3,000 de esas personas recibieron el juicio, murieron. Pero como nación, por la intersección de un hombre, con esa fe de Abraham, recibió misericordia, recibió una oportunidad más, le dio una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para ser ese pueblo escogido. Eso es lo que está pasando aquí. Dios le dice, ¿sabe qué? Olvídate de Israel. Voy a hacer una nación nueva de ti. Y le dice, no lo hagas. Dios derrama su misericordia. No está hablando aquí de condenación, les da oportunidad a estos hombres. No, continuamos con el pacto, con las promesas. Amén. Eso es lo que está hablando aquí. Sabemos que fue, mi hermano, lo que pasó en su camino a Canaán. ¿Se acuerdan ustedes? Este mismo pueblo. Sabemos lo que pasó. ¿Cuántos años pasaron por el desierto? 40 años. Y escúcheme bien. A pesar de experimentar la protección, la guía, los cuidados y la provisión de Dios, Israel, mi hermano, vez tras vez demostró ser un pueblo duro de cerviz, desobediencia tras desobediencia en ese camino, ¿verdad? En el desierto, disciplina tras disciplina, oportunidad tras oportunidad. Y por último, nosotros sabemos que toda esta generación murió en el desierto. Y aquí se cumple lo que Dios le dice a Moisés. Pero ¿sabes qué? El día del castigo les llegará. Y cada uno a su tiempo. Y esto nos muestra algo muy grande, hermano. Que la misericordia de Dios es para salvación. Amén. Dios mostró misericordia a este pueblo porque quería que este pueblo se volviera a Él. Pero desafortunadamente vemos que este pueblo siguió pecando y pecando. Pero aquí hay una lección también para nosotros los creyentes. Que así como Israel, que a pesar, mi hermano, de experimentar esa protección y esa guía y cuidados y provisión de nuestro Dios en este desierto, ellos desobedecieron. Muchas veces nosotros actuamos de la misma manera, a pesar de la guía, de la provisión y de los cuidados de nuestro Dios, en lugar de llevarnos a amarle y desearle y servirle, lo ponemos a Él a un lado. Ya no tenemos las mismas experiencias de la escasez del desierto,
Pero ¿sabes qué? Tenemos un enemigo aún peor todavía. Y ese enemigo peor es la comodidad, el confort, ¿verdad? A pesar de sus cuidados. Muchas veces dejamos a nuestro Dios a un lado. Mi amigo, Dios es paciente para con todos, dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es el deseo de mi corazón. Mi amigo, mi amiga, tú que no conoces al Señor Jesucristo como Salvador, que esta tarde, en lugar de endurecer tu corazón, tú puedas recibir salvación y recibir la misericordia de nuestro Dios. Amén. Ahora, la pregunta que viene es, ¿y por qué murieron los 3,000? ¿Por qué murieron los 3,000? ¿Por qué no recibieron misericordia? ¿Acaso fue un grupo creado para condenación eterna? ¿Acaso Dios es injusto? ¿Por qué murieron? Y como les dije, hermanos, es importante armonizar la Biblia. Y vino a mi mente este hermoso Salmos, el Salmos 1. Bienaventurado, que no en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y sabes qué? Este salmo nos habla, hermanos, de la progresión del pecado. Nos habla de un simple malo, de un pecador y de un y nos habla de una silla y nos habla de los diferentes tipos de seres humanos. Desde un simple pecador que no sabe lo que está haciendo, que necesita del conocimiento de Dios, a un pecador que ya conociendo al Señor y lo que al Señor le agrada, él decide pecar. Y nos habla de un escarnecedor, nos habla de una persona que es un maestro ya, ¿verdad? La manera como Dios trata con el mal y con las personas es justamente de acuerdo a la luz que tú puedas tener. Y es fácil, mi hermano, entender y comprender que aquí estos hombres, estos 3,000 personas que murieron y que no recibieron misericordia, porque nosotros sabemos que en cualquier revolución que se haga, siempre hay cabecillas, ¿verdad? Y es probable que estos 3,000 personas precisamente sean esos maestros que estaban dirigiendo a Israel, que estaban apartando a Israel de los caminos de Dios a la idolatría. ¿Se dan cuenta ustedes? Y eso me trae a mi mente de que si bien es cierto nosotros como pastores, hermanos, y como hijos de Dios, Dios nos llama siempre a restaurar y hablar y llamar al hermano que necesita ayuda espiritual. Pero hay una diferencia tremenda cuando se trata de una persona que, sabiendo una cosa, siendo un maestro, si quiere sembrar la discordia y la división dentro de la iglesia, el trato es diferente. ¿Amén? Y eso es lo que estamos viendo aquí. Así que, mi hermano, Dios es justo y sus juicios son justos. Y la manera como Él juzga y trata a sus criaturas está lejos de nuestro entendimiento. Dios conoce los corazones. Él sabe quiénes realmente somos nosotros. Generalmente nosotros vemos lo externo, pero Él ve más allá. Él mira el corazón. Él escudriña las motivaciones y nuestras intenciones, ¿verdad? Muchas veces tenemos un concepto muy pequeño de nuestro Dios, mi hermano. Nos olvidamos de quién realmente es nuestro Dios. Un Dios sabio, soberano, perfecto en su conocimiento. Para Él, mi hermano, nada hay oculto. El tiempo no lo puede contener. Él está en el pasado, en el presente y en el futuro. Él no es un Dios de caprichos. Sus planes y propósitos son buenos y eternos y aún más. Como hemos venido enseñando, sus propósitos están siempre en armonía con su carácter, con su naturaleza. ¿Y sabes qué? Nuestro Dios es un Dios justo.
Y Él no se va a relacionar con su pueblo a través de caprichos. Amén. Así que tú y yo, mi hermano, deberíamos de pedir como Moisés: Señor, muéstrame tu gloria. Quiero conocerte más y más. Interesante la vida de Moisés, ¿verdad? Realmente, si la resumimos, podríamos decir lo siguiente: comenzó su experiencia en un arbusto, ¿verdad? En una zarza ardiente. Él no sabía quién era. Luego con las tablas de la ley, hablando con Dios. Y luego le dice: muéstrame tu gloria. Es el deseo de mi corazón que todos nosotros aquí tengamos esta misma actitud de querer conocer más y más a nuestro Dios. Que no lo conozcamos, hermano, de una manera superficial. Que podamos ser amigos, íntimos amigos con nuestro Dios. Por supuesto, ahora tú y yo tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Y es aquí, en este libro, donde el Señor se va a revelar a nosotros. Amén. Amén. Ahora, Pablo, mi hermano, se acuerda del trato de Dios con Israel y Moisés. Y él está diciendo: mira, Dios tuvo misericordia con un grupo y con otro grupo no tuvo misericordia. Y esa misericordia que Él demostró no fue una misericordia por condenación eterna, no, sino por el pecado que ellos habían cometido, el pecado de idolatría. Eso es lo que está sucediendo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Nuevamente, quizás para poder aterrizar lo que hemos estado enseñando, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo aquí en el capítulo 9? ¿Por qué Israel no ha creído? Ese es el mensaje. Y nos dice el apóstol que fue por su por su falta de fe, porque no recibieron al Mesías, porque no recibieron el mensaje de salvación. Y es probable, mi hermano, que los judíos estarían ahí delante de Pablo y se preguntaban: si son incrédulos, ¿por qué Dios no los atrae? ¿Por qué Dios no los hace creer? ¿Se dan cuenta? Es lo opuesto más bien. Si algo, mi hermano, escúcheme bien, si algo niega esta falsa doctrina de la elección, es precisamente el caso de Israel. La pregunta que tú y yo estaríamos haciendo es: ¿por qué es que Dios no los trajo y los hizo creer? ¿Se dan cuenta ustedes? Mi hermano, escúcheme bien. Dios no está obligado a salvar a alguien que confía en un medio fuera del que ya Él establecido. Él establecido las reglas de juego. ¿Se acuerdan ustedes de este Dios soberano? La única forma de ser salvos es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único camino que nos lleva al Padre. Dios no está obligado, mi hermano, a mostrar misericordia a alguien que escoge y decide rechazar a su Hijo. Amén. Dios no tiene, mi hermano, que incluir a este grupo de judíos como su pueblo, como el verdadero Israel, a la fuerza, solo por ser judíos, cuando ellos, mi hermano, han decidido ser incrédulos. ¿Se dan cuenta ustedes? De eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Él no está hablando que Dios ha tenido misericordia para darle salvación a un grupo de personas y a otro grupo no le ha dado misericordia para mandarnos a la condenación. No está hablando de eso, hermano. Pablo trae esto a la mente para decir la manera como Dios trabaja con su pueblo. Así que no depende del que quiera ni del que corra. No quiere decir, mi hermano, que por más que tú vayas a la iglesia, por más que trates de buscar a Dios, por más que tratas de pedir consejo, Dios ya te ha escogido para condenación. O
o por último, si Dios te ha escogido para salvación, no interesa lo que tú hagas, puede ser un borracho, puede ser lo que sea, pero últimamente Dios te va a salvar. Eso no quiere decir, no depende del que quiera ni del que corra, mi hermano. Significa que no puedes obtener reconciliación, no puedes obtener el perdón de tus pecados, no puedes ser salvo, no puedes ser parte del pueblo de Dios a través de otro medio que no sea la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir, mi hermano. Escúcheme bien. Israel corría, él buscaba agradar a Dios a base del cumplimiento de la ley. Israel corría tras su propia justicia, creyendo ser justo por guardar la ley. Pero ¿sabes qué? Dios recibe y se agrada de hombres y mujeres de fe, como la fe de Abraham, ¿verdad? La fe en la promesa, la fe en el Mesías, la fe en el Cordero que quita el pecado del mundo. Es por eso, escúcheme bien, que los gentiles, que aunque no somos descendientes de Abraham, hemos alcanzado justicia, que es en la fe en Cristo Jesús. Y ahí estamos tú y yo. Amén. Y él termina, hermanos, en los versículos 30 y 31 al 33. Él termina aclarando todo lo que hemos conversado. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, porque ellos iban detrás de ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Cristo Jesús, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, no será avergonzado. Y el que creyere en él tendrá vida eterna. Amén. Dios, mi hermano, no ha creado un grupo de personas para salvación y otro grupo para condenación. Dios nos dice su palabra que es paciente. Dios dice, Él está esperando que todos vengan, que todos procedan al arrepentimiento, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, y vamos a inclinar nuestros rostros. Yo estoy más que seguro que el Señor está obrando, el Espíritu Santo está tocando nuestros corazones. Hay muchas lecciones que hemos escuchado, pero quisiera dirigirme a aquellas personas que no han recibido salvación. Y es el deseo de mi corazón que, al igual que los judíos, tú, mi hermano o mi amigo, mi amiga, no endurezcas tu corazón. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, y esta tarde Él está dispuesto a derramar esa misericordia sobre ti. ¿Por qué no entregas tu vida a este Señor? ¿Por qué no entregas tu vida al Señor Jesús? ¿Por qué no le dices: Padre nuestro, te pido que perdones mis pecados? Quiero que entres, que mores en mi vida. ¿Por qué no le pides eso? Levanta tu mano. Levanta tu mano. Nuestro Dios es paciente, mi amigo. Él envió a su Hijo hace 2000 años a morir por ti. Él tomó tu lugar.
Él derramó su sangre preciosa. Con su sangre Él ha lavado tus pecados. ¿Por qué no levantas tu mano y le dices, heme aquí? Y para ti, mi hermano, ¿cuánto estamos deseando conocer a nuestro Dios? ¿Cuánto estamos buscando a través de la oración, a través del estudio de la palabra, conocer esos secretos de nuestro Dios que nos ha revelado en su palabra? ¿Cuántos de nosotros estamos orando, estamos intercediendo por las personas? ¿Por qué no levantas tu mano? Yo quisiera orar por ti. Quisiera, amén. Hay poder en la oración. Hay muchas cosas, amén. Hay muchas cosas que nosotros no podemos dar, pero sabes que hay poder cuando oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por quien tú eres, un Dios de amor, un Dios de bondad, de misericordia, un Dios justo. Te damos gracias porque a ti te ha placido darnos salvación a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias porque un día tu Santo Espíritu nos llamó y nos dio, Señor, ese entendimiento para poder entender y aceptar, Señor, este mensaje. Bendice a tu iglesia, Señor, y te damos gracias por la manera como tú estás trabajando en medio nuestro. Ayúdanos, Señor, a servirte con excelencia. Ayúdanos, Señor, a servirte más allá de nuestras paredes. Ayúdanos a compartir el mensaje de tu Hijo con las personas que tú pones a nuestro alcance. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.